muchos términos. ámbitos, Sí. como los otros temas que los compañeros dieron aquí. Saludamos a todos nuestros hermanos en diferentes lugares, ya que la mayoría están en cuarentena. Lo mismo estamos aquí nosotros, En gracias cuarentena. al Señor, que aún en cuarentena en casa, pero abierto en los En los espacios espacios sociales. sociales. Bueno, nosotros vamos, como hemos dicho al principio, recibirle con el tema la ley y vamos a dejarle ese espacio para poder alimentar nuestras almas con ese tema. Bueno, como dije antes, agradecemos primero al Señor que nos da las oportunidades de vida y de tiempo. Y aquí con el privilegio de compartir estos apuntes, estos anexos en lo que concierne a la ley, quisiera que leyéramos la palabra del Señor, primero el libro de Éxodo, capítulo 24, que vamos a abrir versículo 12 al versículo 13. La palabra de Dios dice así en Éxodo 24, 12, que leemos para la bendición del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Dice entonces Jehová Dios dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedras y la ley y mandamiento que he escrito para hacerles. El verso 13 dice, y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Bueno, en lo que concierne a la ley, el tema que hemos puesto en estos precisos momentos, ya sabemos que hablar de la ley no se puede hablar los términos de la ley fuera de Dios. Dios es el principio. Por eso tuve que, no por nada, la Biblia comienza con los 5 primeros libros, que son los 5 primeros libros de la ley. La ley de Moisés, llaman la ley de Moisés, pero ya sabemos que Moisés está sometido a Dios. Es importante saber al día de hoy que, como dije, que no se puede hablar de la ley fuera de Dios, porque la ley es Dios. Porque cuando Dios creó los cielos y la tierra y situó al hombre en esa explanada, Dios le trajo al hombre la ley. Y vamos a ir definiendo para más o menos tener idea de lo que es la ley. Como dije, vemos que es muy importante que tengamos mucho en cuenta que no podemos aplicar la ley al que hizo la ley. Me refiero a Dios, porque hay varias ocasiones que cuando se tiene que tomar algunas decisiones, se toma en base a lo que concierne a Dios. Dios es el principio, el que hizo la ley. ¿Qué es ley? Por aquí donde hemos leído, estamos viendo que Dios le dio a Moisés las tablas de la ley. En ese caso, leyendo esos versículos, vamos a considerar la ley aquí como un instrumento, una instrucción. ¿Qué es lo que Dios le estaba dando a Moisés? Una instrucción. Le daba a Moisés una instrucción, una orientación. Por eso, la Biblia comienza con esos libros que reflejan lo que es la ley, la instrucción de Dios. Nosotros que somos seres humanos y Dios es nuestro creador, para vivir aquí al merced de Dios, tiene que ser bajo las instrucciones de Dios. Es importante conocer las instrucciones de Dios. Entonces esas instrucciones son amplias. Las instrucciones que Dios da al hombre aquí son amplias. Amén. Entonces, esas instrucciones Dios le está diciendo, le está entregando a Moisés aquí las tablas de la ley. Y en este caso, la ley vamos a considerar como instrucción.
Y esa ley encontramos que la podemos situar en dos ámbitos. Dos ámbitos en la ley. Ley como principio que defiende las acciones. Porque la ley aquí, desde que Dios crea al hombre, es importante que al hombre sus acciones sean identificadas. Sus acciones sean identificadas. ¿Me están entendiendo, Sí, sí. hermanita digna? Entonces esos principios, vamos a leer ahí en Romanos capítulo 7, vamos a ver el versículo 23 de Romanos 7. Ley como principio que determina las acciones. Vamos a ver qué dice Romanos, Romanos 7, verso 23. y dice, como está escrita la palabra de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva a cautivo y a la ley del pecado, que está en mis miembros. Amén. O sea, aquí dice que la ley de Dios es la que determina las acciones. Si lo que está haciendo es bueno o lo que está haciendo es malo. Gracias a la ley de Dios. La ley de Dios. Y iremos viendo en adelante, se puede también mencionar otros sinónimos que incluye el término ley, que puede ser como mandamiento. La ley son mandamientos. Las leyes son derechos. Podemos considerar ley como, gloria al Señor, ordenanzas. Las leyes son ordenanzas. Las leyes son decretos. Todo eso que estoy mencionando, entendemos que son sinónimos de la palabra ley. También podemos considerar ley como estatutos o testamento. Porque hasta el testamento, la palabra testamento es la declaración como el último derecho de alguien en cuanto al testamento que da uno, los hombres cuando ya se está poniéndose ya viejo. Bueno, vamos a hablar ley como mandamiento. La ley como mandamiento, su aplicación, sabemos que la ley como mandamiento, hay que saber que su aplicación es lo que llamamos justicia. La aplicación de la ley es lo que se llama justicia. Por eso hay unos términos que usan unos ciertos hombres y dice, la justicia, ¿qué es la justicia? La justicia es hacer el bien y evitar el mal. Eso es lo que se llama justicia. Hacer el bien y evitar el mal. Entonces entendemos con esto que cuando hacemos el bien y evitamos el mal, estamos haciendo justicia. Y viviendo en esa condición, somos exentos de la ley, que de los mandamientos. La ley porque hay parte de la ley que castiga, que juzga. Entonces, quien quiera aferrarse a la ley debe saber hacer el bien y debe evitar el mal. Ese concepto es importante que lo entiendan la gente. Usted va a encontrar que la parte social es necesario que se cumpla de esta manera, evitar el mal y hacer el bien. En la parte espiritual lo mismo, evitar el mal y hacer el bien. Entonces, quien sabe hacer el bien y lo hace, no le constituye pecado. Quien sabe hacer el bien y no lo hace, ha fallado la ley. Ha fallado la ley. Entonces, como dije, que no podemos hablar de la ley fuera de Dios, porque Dios es el principio. Si trazamos el esquema que marca el organigrama de lo que es Dios y todo lo que sigue a Dios.
siempre encontramos que Él es el primero. Por eso, la Biblia, cuando nos habla en lo que concierne a cómo alcanzar la gracia de Dios y su bendición, dice primero el reino de Dios, después la justicia. Ahí encontramos que la Biblia nos está situando en una posición de tal manera que si respetamos a Dios, obedecemos a Dios, practicamos la justicia de Dios, estamos haciendo el bien y estamos evitando el mal. El mal. ¿Entendemos? Entonces, Dios primero, después los mandamientos, que son las instrucciones que Él da, y la aplicación de estos mandamientos es lo que llamamos justicia. Mira, la voy a hablar de dos ámbitos social de la ley, dos ámbitos de la ley. El primer ámbito lo voy a llamar ley o legislación social. El segundo ámbito lo llamaría ley o legislación moral. Dos tendencias de la ley, social y moral. La tendencia social, ¿qué es? La ley o legislación social. Vamos a entender que la ley o legislación social son reglas. Todo lo que se concierne a la ley son reglas, son instrucciones, son capítulos, mandamientos, son apartados que tienen que ver con la vida del hombre. Entonces, el apartado social que estamos aquí mencionando son reglas de carácter judicial. La ley o legislación social son reglas de carácter judicial, de carácter civil, de carácter político. El apartado de la ley como legislación social. Entonces engloba la parte que es judicial, la parte civil y la parte política. Ahora, estas tres partes que menciona aquí, vamos a entender que, gloria a Dios, la ley o legislación social, los ámbitos jurídico, judicial, civil, político, están enfocados en estos ámbitos con el propósito de mantener libre de corrupción, libre de elección y libre de decisión, libre de disolución. La ley en el ámbito judicial, civil y moral, el concepto es mantener libre de corrupción, libre de elección, libre de decisión, libre de disolución a las familias. Esto va directo a las familias. ¿Me está siguiendo? Para mantener libre, porque para que las familias se mantengan libres, tiene que haber un eslabón que le controla, que justifica sus acciones, Claro. que confirma, que aplaude, que da la excelencia del comportamiento, de la andadura. Entonces, esta misma tendencia es la que va a decir mañana que lo que está haciendo no es bueno. Usted sabe que el mundo, la creación de seres, en especial al hombre, comienza con la familia. Un hombre y una mujer. Que hoy en día los hombres están violando los conceptos de Dios. Porque cuando Dios crea al hombre, creó un solo hombre y una sola mujer. Lo que significa que cada hombre le pertenece una mujer. Para no violar los conceptos como Dios lo ha estipulado. Entonces, las familias, era necesario que la familia tuviese un control que vela sus acciones,
un control que vela su comportamiento. Por eso estábamos explicando que la ley social actúa en relación a lo judicial, a lo civil, a lo político, con el propósito de mantener libre de corrupción, libre de elección, porque, gloria a Dios, cada persona está libre en elegir, cada persona está libre en actuar, pero sabiendo que cuando actúa fuera de los conceptos de Dios, está fallando. Entonces, la ley es lo que justifica que lo que tú has hecho es malo. Porque hay muchas cosas que hacemos en la vida que no sabemos que eso constituye pecado. No sabemos en absoluto, pero cuando acudimos a la ley de Dios, la ley social, la ley nos revela el veredicto de lo que estábamos haciendo. Entonces, esas familias, ya sabemos que la monarquía principal de Dios comienza desde la familia, de la familia. Sabemos que Dios, dirigiéndose a la sociedad, cuando Dios se dirige a la sociedad, cuyo vínculo principal son las familias, vamos a leer Éxodo capítulo 20, veamos lo que dice Éxodo 20, verso 23. Éxodo 20, 23. Vamos a ver en cuanto... Éxodo 20, 23. Éxodo 20, 23. ¿Sí? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y dice como está escrita: no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro, os haréis. Dios, dirigiendo a la sociedad, a las familias, establece sus normas. Se identifica con lo que Él quiere. Dice, hablando aquí con Moisés, está diciendo, no hagáis ¿qué? Dice 23. Sí. No hagáis. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro. Ahí estamos viendo los dictámenes de Dios como el primer legislador. Establece la condición de vida, cómo quiere que viva el hombre. Es lo que estamos viendo ahí. Mira, se puede desarrollar mucho más en cuanto a ese tema de la ley. Es verdad que hemos seleccionado un tiempo limitado. Yo podría aquí leer todo lo que la sociedad maneja al día de hoy como ley para confirmarle que esto se ha sacado de la Biblia. Porque eso está en la palabra de Dios. Todas las leyes que maneja la sociedad hoy en día, eso está en la Biblia. Un ejemplo aquí lo que se maneja como ley criminal. Ley criminal en sus apartados. La ley criminal aquí, el primer apartado de ley criminal es ley criminal en relación al pueblo. Ley criminal en relación a actos inmorales. Ley criminal en relación a las personas. La ley criminal en relación a las propiedades. Son esas mismas leyes que manejan los jueces y los abogados. Pero le puedo demostrar con la palabra de Dios que cada una de esas leyes tiene su referencia en la palabra de Dios, en la Santa Biblia. Lo que confirma que efectivamente Dios es la ley. La ley comenzó en Dios. Ya veremos en adelante dónde está el fallo. ¿Dónde está el fallo en cuanto a la ley? Por ejemplo, si quieres, en lo que llamo aquí ley criminal en su apartado concerniente al pueblo, vamos a leer ahí. La ley criminal en relación al pueblo. Está el soborno. Lee Deuteronomio capítulo 16, versículo 19. En cuanto al soborno. Porque esa misma ley criminal en relación al pueblo está ahí el soborno, está ahí el desprecio a la ley,
Está ahí otro artículo que habla del perjurio. Está ahí otro artículo que habla de la perversión y la conspiración, que son los artículos de la ley criminal contra el pueblo. Todos esos artículos tienen su versículo. Vamos a leer el versículo que concierne al soborno. Deuteronomio 16, versículo 19. Dice la palabra de Dios: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Ahí estamos viendo. Pero esta misma ley de la aplicación del soborno, esa ley tiene su condena. Tiene su condena. También está en la Biblia, con versículos bíblicos, la parte que Dios da el dictamen de quien falla en lo que concierne a los sobornos. ¿Entiendes? Hay otra ley, como le estaba explicando, que lo que se maneja hoy como ley social, todas esas leyes están en la Biblia. Están las leyes pertenecientes a las relaciones domésticas. La ley perteneciente a la relación doméstica incluye el matrimonio, el derecho de los padres y los hijos, la herencia, las propiedades inmuebles. Y ahí que está esa ley con sus apartados, con sus subapartados. Está la ley de descendencia, la ley de distribución. En la ley de distribución está su subapartado, la herencia y las propiedades inmuebles, títulos. Está aquí la otra categoría de la ley que se refiere a la ley de seguro social y bienes. Ley de seguro social y bienes. Está ahí las viudas. Está ahí los vecinos. El derecho de los pobres. Por ejemplo, las leyes de las viudas y los huérfanos. Éxodo capítulo 22. Vamos a verlo. Éxodo capítulo 22, versículo 22 al versículo 23. Una referencia. Perdón. Éxodos 22, de 22 a 23. Y dice: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Y estas leyes tienen su parte de la condena en la Biblia. La ley de los vecinos, la ley de los pobres, la ley de los forasteros o extranjeros, la ley de los pobres y necesitados, la ley de los siervos. Y hay otra ley que también habla de los impedidos que se refiere a los sordos, a los ciegos y a la gente lisianos, la gente lisianos también tiene su apartado. Por ejemplo, ahí podemos leer en cuanto a los ciegos, los impedidos, Levítico capítulo 19, versículo 14. Son tantos versículos que recogen lo que es la ley social en la Biblia. La ley social que se usa hoy se ha sacado de la Biblia. Podemos confirmarlo y lo estamos viendo en esos apartados que vamos leyendo. Sí. Y dice 19:14. No maldecirás al sordo, ni delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de Dios, yo Jehová. Ahí están. Son exactamente lo que se usa en la sociedad hoy. Están otras leyes, la ley relacionada con los contratos para las empresas. La ley relacionada con los contratos aparece en su apartado las deudas, los préstamos, los intereses, está las hipotecas, la fianza, está las ventas. Podemos leer en cuanto a las deudas. Sí, a las deudas, mira ahí Éxodo capítulo 15, verso 1 al verso 3. Verso 1 al verso 3. Cada ley, en su apartado de la ley que hemos mencionado, tiene su versículo bíblico. Versículo bíblico que presenta la ley con instrucción
Y hay un versículo bíblico de la condena, o sea, la aplicación de quien falla a esto. Con la ley. Un ejemplo ahí, Dice, Deuteronomio, ¿no? Éxodo. Deuteronomio 15, mejor Deuteronomio 15, verso 1 al verso 3. Es importante que la sociedad sepan esto, que entiendan que el que hizo la ley es Dios y hay complemento que falta a la justicia social para que la ley se aplique con sus veredictos justos. ¿Qué dice ahí? Dice, Deuteronomios 15, 1. A Cada 3. 7 años habrá reunión, y en esta es la manera de la remisión. Perdonarás a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Del extranjero derramarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano. Amén. Hay otras leyes que podemos llamar ley de procedimientos legales. La ley de procedimientos legales también tiene sus subapartados. Los subapartados de la ley de procedimientos legales está la comisión de jueces, está las prestaciones de casos, está localización de tributos, está los juicios, las apelaciones, los daños. Todas estas leyes están en la palabra de Dios, están en la Biblia con sus subapartados y con sus versículos bíblicos que lo confirman. Están las leyes de agravio, las leyes de agravio, que está la ley de asalto, las compensaciones, daños de animales, heridas a los animales, las pérdidas de propiedades. Entonces, con esto estamos entendiendo que lo que se maneja socialmente como ley parte de la Biblia. Es una manera de guiar a la gente a analizar qué dice Dios, qué hizo Dios, cómo Dios diseñó el organigrama de la planificación de su creación. Es como si tú tienes un trabajo, un trabajo de construcción y lo dejas a media. Yo no sería capaz de interpretarlo si yo no me he acercado a tu persona para que me dé la orientación de qué es lo que quería hacer. Porque si vengo a entrometerme, verdad que voy a terminar el trabajo, pero lo voy a terminar a mi manera. Eso es lo que pasa cuando intentamos manejar las leyes fuera del contexto de Dios. Sí, pastor. Usted ha hablado algo muy interesante sobre la aplicación de los actos sociales a través de la ley. Me gustaría saber qué implica cuando un individuo, sea en el matrimonio, sea a nivel matrimonial, a nivel educativo, a nivel laboral, tenga que infringir una ley no conocida en su presente, o sea, que sea inconsciente de lo que está practicando, que es aplicable por la ley. A esta persona la ley le aplica porque es inocente a ello, o esa persona tendrá que ser aplicado por la ley porque o sí tenemos que conocer la ley. Mira, hay dos cosas en la vida, lo que llamamos el conocimiento y el sentido común. Porque si le falta el conocimiento, por lo menos que la persona tenga lo que se llama sentido común. El sentido común es saber ver una situación y corregir los desperfectos que hay. Mira, cuando alguien falla la ley, primero hay que analizarlo, si la conoce o no. Si yo fuera un juez, por ejemplo, se le pilla de infracción a un conductor de vehículo sin carnet de conducir. Y le traen a mí como juez que le juzgue a la persona. Yo a esa persona, lo que le estoy contando, quiero anexarle saber que no todo la aplicación de la ley debe ser la cárcel. No. Si a un conductor en infracción se le pilla con carnet, no tiene carnet, yo le voy a condenar a sacar carnet.
yo le condeno a sacar carnet. O sea, hago el examen de cuánto cuesta carnet en la autoescuela, son 150,000. Yo condeno a esa persona, a la familia, a pagar 150,000 para que él saque carnet. ¿Sabe por qué? Porque si le pones en la cárcel sin carnet, el día que sale de la cárcel va a seguir siendo una persona, un conductor infragante. Pero ahora bien, si yo le condeno a formarse, saldrá un conductor ya formado con su carnet legal. Es lo mismo. Cuando una persona muestra que no sabe, no ha aprendido, yo le condeno a estudiar. Porque cuando va a salir en clase, ya es un estúpido de menos. Quiero con esto decirle que hay que analizar para no pensar solo en disciplinar. ¿Qué le faltó a esa persona? Si le faltó conocimiento, vamos a obligarle a adquirir el conocimiento. Eso es muy importante, la respuesta que ha dado aquí en el plató, porque muchos nos damos cuenta que las infracciones de la ley, mucho viene por no conocer la ley. Exactamente. Y las aplicaciones o la penalización por infringir una ley, digamos, social o laboral o lo que sea, es que los que imponen el castigo sobre esta infracción de la ley tendrían que también, como usted analizar si él conocía o no. Y tener también, considerando la pena, sería máxima, mínima, leve o muy aplicable. De hecho, vamos a continuar con ustedes en breve, vamos a dejar un espacio de publicidad porque tenemos mucho que recibir más a través de nuestro reverendo pastor José María Numba. La salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial presenta su programa. Camino a la salvación. Estamos ubicados detrás del Hotel Tropicana, calle África. Estamos otra vez con ustedes, amada audiencia. En estos momentos, nuestro querido pastor reverendo José María Numba nos va a hablar lo que es la segunda fase del desarrollo de su tema, que es la ley moral. Hemos hablado de la ley social, ustedes han recibido lo importante que es conocer y cómo poder aplicar al que conoce y que no conoce. Y también hemos aprendido y hemos escuchado que Dios es la ley. Y para poder controlar cualquier situación social, tiene que haber ley que pueda guiar a la sociedad a ir adelante. Voy a dejar con ustedes otra vez a nuestro querido pastor para que nos hable de lo que es el otro apartado de la ley moral. Okay. Bueno, ya toquemos un poco de lo que es la ley social, la ley judicial, la ley civil. Y dimos ejemplo para que nos enteremos que todo lo que se maneja en la sociedad como ley, eso está en la Biblia. Créame, por eso hemos leído algunos versículos y hay más, porque cada ley que hicimos mención podemos confirmarlo con la palabra de Dios. Está el punto de la ley moral. Fija a ver una cosa, lo que le deja incompleta, en mi manera de ver, lo que le deja completa la ley social, judicial, civil, es la falta del anexo moral. Okay. En esas leyes falta el anexo moral. ¿Qué entendemos con el anexo moral? Lo que llamo anexo moral o la ley moral, que son aquellas reglas, aquellas reglas en las que no se encuentran criterios humanos. Lo que concierne a la ley moral son
aquellas reglas en las que no se encuentran criterios humanos, sino criterios divinos. Eso es lo que llamamos ley moral. Por ejemplo, los mandamientos. Por eso comencemos allá en Éxodo, donde hemos leído acerca de la entrega que Dios le hace a Moisés. Son los mandamientos. Vamos a leer en Éxodo capítulo 20, versículo 3. Éxodo 20, verso 3. Leamos para ver lo que dice. Y dice la palabra de Dios, 23. Uh-huh. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es ley, la ley de Dios, a la moralidad del hombre. Y esa ley, ¿cómo se refleja a nivel social? Ese anexo de la ley social civil con la ley moral. Tiene que haber una fusión, tiene que haber una unión, de tal manera que la ley tenga su matiz completo. Su matiz completo. Dios le dice, Jehová le dice a Moisés, no tendrás dioses ajenos, refiriendo al pueblo de Israel. No tenga dioses ajenos. Socialmente, tener dioses ajenos para la sociedad no significa nada. Ahí vemos los conceptos de Dios en relación al hombre, porque Él sí creyó al hombre. Ahora establece los modales, cómo lo quiere Él en el hombre. Porque si nos aferramos en otros términos y excluimos otros, andamos incompletos. Vamos a rellenar, vamos a llenarnos de unos conceptos, pero siempre andaremos en falta de otros, de los otros conceptos. ¿Entiende, mi hermana? No tendrá Dios ajeno, lo que le está diciendo Dios aquí a Moisés. Dentro de la ley moral, tenemos que saber que dentro de la ley moral también están los apartados de ceremonia. Los apartados de ceremonia en la ley moral. Allí habla de todo, la regla del libro de Levítico, todas las prohibiciones de Levítico que tiene que ver con Cristo. Tiene que ver con la venida de Cristo, por el nacimiento de Cristo. Y hay otros apartados de esta ley moral que habla del amor. El amor. Porque no se puede, el amor viene de Dios. Porque Dios es el amor. La esencia de Él, de Dios, es el amor. No sé si me comprendes. La esencia de Dios es el amor. Léalo ahí en Éxodo. Vamos a ver con Romanos, mejor el libro de Romanos, Romanos capítulo 13. Vamos a leer Romanos 13, versículo 8 a versículo 10. Y dice la palabra de Dios 8 a 10 de Romanos 13. No debáis a nadie nada, sino amareos, sino que amaos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás. Y a cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí estamos viendo. Dice, no deberás, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Ahora, hablando Dios ya moral, ¿dónde se encuentra el amor? El amor se vive de dentro, se vive por dentro, florece de adentro y su aplicación es por fuera. Entonces, aquel que conoce la justicia y es falto de amor al prójimo, le falta la otra parte de la ley. Le falta una parte de la ley. Mira, la ley moral. ¿Qué es la ley moral? Explico.
La ley moral es la que sensibiliza. La ley moral es la que sensibiliza la conciencia, la que sensibiliza la conciencia de los seres humanos en cuanto a su conducta pecaminosa. Para que podamos tener idea cuando mencionamos el término moral. Dice, la ley moral es la que sensibiliza nuestra conciencia, la conciencia de los seres humanos en cuanto a la conducta pecaminosa. O sea, antes de cometer el pecado, hay un punto de partida donde la conciencia reacciona, adopta los modales del principio, porque soy de los que creen que antes del hombre cometer el mal, algo le habla. Primero, algo le dice que no lo hagas. Y después le muestra la consecuencia. Y desde el momento que dice, yo lo voy a hacer, ahí está el primer delito. Desobedecer a la conciencia. A la conciencia, cuando llamo conciencia, llamo la moral, llamo la presencia invisible de Dios. Porque hay una imagen y semejanza dentro del hombre. Antes de machetear, por eso tuve que cuando uno va a infligir un delito, lo tiene bien planeado. Le voy a insultar tal cosa. Le voy a destruir tal objeto. Lo planea. Pero antes de ejecutarlo, viene una voz interior. Le dice, no hagas esto. Yo lo voy a hacer, no lo hagas. Y no solamente le dice no lo hagas, le muestra la consecuencia. Si tú lo haces, el dueño te puede encontrar y si te encuentra, te lleva a la cárcel. Lo que significa, cuando uno va a actuar imprudentemente, ya conoce la condena, ya conoce la consecuencia. Y diríamos en ese momento que, pastor, que el primer juez del hombre es la moral. Es Dios. Es Dios. Ahí está. Dios en el hombre. El hombre hablando en una voz. Mira, yo estuve meditando un día acerca de la creación de Dios. Nos confundimos en muchas cosas en relación a la creación. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios. Dios todo lo que Él quiso, Él hizo. Ahora, yo pregunto, ¿hay algo de la creación que no vale? ¿Por qué destruimos las cosas que Dios ha creado? ¿Por qué lo gastamos? Ya sea en el cuerpo, ya sea fuera del cuerpo. Porque la hormiga tiene su valor, tiene su importancia. No por nada Dios lo ha creado. Entonces yo me pongo a contemplar, a mirar cada cosa de la creación. Intento ver a Dios dentro de la creación. Cuando nos cuestionamos la vida de esta manera, ¿cómo puedo yo ver a Dios dentro de su creación? Esto nos va a obligar a respetar la creación de Dios. Por eso usted ve que todos los árboles los hay que sirven para la construcción. Los hay que son medicinales. Pero hay muchos que creen que lo que no son medicinales ni sirven a la construcción no valen. No valen. Pero los hay que solo sus frutas es lo que alimenta a los animales. Hay otros árboles que mantienen la tierra húmeda. O sea, ahí no hay nada que no vale. Es importante tratar de encontrar a Dios dentro de su creación. Esto nos obliga a dar valor. Ahora miramos al cuerpo. Hay mujeres que quitan las cejas, que quitan los párpados, como quien dice, Dios no me hizo bien, yo me voy a corregir a Dios. Imagina. Entonces, aquí estamos hablando en cuanto a la ley moral, que explico, que es la sensibilización. No condena antes, sensibiliza. Sensibiliza la conciencia. Te dice, no hagas esto, esto es malo. No hagas esto, esto es malo. Y el que es obediente a Dios lo será de su propia conciencia. Y quien obedece a Dios de esta manera difícilmente cae
en los delitos. Siempre es exento de delitos. Vamos a ver ahí Romanos 7:7. Y dice la palabra de Dios en Romanos 7:7. En cuanto, veamos lo que dice ahí en relación a la conducta pecaminosa. Dice así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado, sino que por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. No, ¿qué pecado? No lo sé. Pero si yo ya sé lo que es pecado, gracias a La ley. qué importante es conocer la ley, sea social o la ley de Dios. Mira lo que nos hace cuando adquirimos ese conocimiento. Somos exentos de pecado, exentos de la condena, porque de cada pecado hay una condena que le espera. Solo aconsejamos, amado amigo que nos estás siguiendo, que podemos vivir exento de la condena, de la condenación, si vamos a aplicar la ley de Dios en nuestra vida. Mira, si tú cumples la ley de Dios, es exento de la condenación. Si tú cumples la ley social, es exento de delito. No hay delito que le incumbe. No hay encarcelamiento, no hay quien le viene a detener. Porque tú estás libre de condenación, libre de delito. Qué bueno que uno viva y obedeciendo la ley de Dios. Pero lo que hay que entender aquí, en estos dos brazos de la ley moral y social, debemos entender que todo se enfoca en Dios, todo viene en Dios. Por eso hemos hecho una relación de leyes sociales que tienen su referencia en la Biblia para saber que de la Biblia se ha sacado. ¿Entiendes? Mira, ya vamos terminando. La ley moral, además de que sensibiliza la conciencia de los seres humanos en cuanto a su conducta pecaminosa, yo puedo confirmar eso, porque esto ha pasado con la mayoría de nosotros. Hacer caso a Dios te deja vivir sin juicio, te deja vivir sin condenación para con Dios, se deja vivir sin delito a nivel social. No solo esto, esta ley también, además de que sensibiliza, además de que nos orienta, además de que nos da una habilidad en la conciencia pecaminosa para reaccionar, reflexionar, también tiene como propósito guiar a los seres humanos, a la gracia. La ley moral nos guía a la gracia y a la confianza en Dios. Nos guía a la gracia, nos guía a la confianza en Dios, nos guía en la justicia expiatoria, nos guía en la justicia expiatoria de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Mira lo que hace los conceptos morales en cuanto a la ley de Dios, los conceptos sociales en cuanto a la ley de Dios. Porque el apartado moral que sensibiliza la conciencia humana en nuestro comportamiento pecaminoso y también nos guía a alcanzar la gracia de Dios. Vamos a ver Gálatas, ultimamos con esto, para igual tendrás algunas otras preguntas. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Y dice Gálatas 3:24, como está escrita la palabra de Dios, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para levantarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Eso nos guía a la confianza en Dios, también nos guía, nos guía a la justificación
a la confianza en Dios y a la fe expiatoria en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando la conciencia es orientada en Dios, obedece, cumple, guarda, cree y comienza a proyectar en su destino futuro. Porque cuando uno comete una infracción y tiene esa moral alta en Dios y tiene miedo al castigo que le vayan a imponer a nivel social, difícilmente uno peca. Porque primero tiene el temor. Yo quiero saltar la ventana de la casa del vecino. Dios lo prohíbe. Estoy pecando. La primera alarma. Y si me pillan ahí, me voy a ir en la cárcel. La segunda alarma. Para que vean, cuando fusionamos esos dos conceptos, esta persona difícilmente comete infracción. Porque tiene dos conceptos en él que no le permite. Me van a condenar y Dios me va a castigar. Estoy pecando delante de Dios y me espera una cárcel. Es importante, amado hermano, que adquiramos esos conocimientos. Conozcamos la ley social. Tengamos respeto a la ley social. Cuando vamos a fallar, nos van a llevar a la cárcel. Y la ley moral, que es los mandamientos. ¿Cómo Dios llama lo que estoy haciendo? No solamente lo llaman ladrón, me llaman ladrón porque he robado. No solamente he robado, lo que estoy haciendo en Dios también tiene su nombre. Sí, pastor, usted ha matizado muchísimo en este punto y nosotros y toda la audiencia que nos está siguiendo en esos momentos, estamos recibiendo muchísimas instrucciones acerca de este tema. Estamos en una situación muy crítica a nivel social. En esos momentos hablando, no solamente en un continente, sino en todos los continentes del mundo. Y en el tema que usted ha traído, tiene mucho que ver en el comportamiento y la firmeza de cómo nosotros podemos asimilar las leyes impuestas para poder combatir con este daño mundial. Nosotros queríamos que en todos los que nos están recibiendo en esos momentos, ¿podría usted matizar especificando realmente cómo el ser humano, cómo la audiencia podría separar y al mismo tiempo unir estas dos leyes? O sea, en cuanto a las leyes sanitarias en esa pandemia que estamos llevando, ¿por qué realmente todos y la mayoría lo vemos muy difícil en acoplar? Se ve muy difícil. Ahí viene lo moral. Y me gustaría que explicases a la audiencia cómo poder combinar, porque uno no hace lo que no conoce. La sensibilización social está, pero cuesta al humano aceptar esta sensibilización social porque carece de un conocimiento moral. Por eso me gustaría que explicases en pocas palabras a esta audiencia cómo puede combinar esto. Bueno, yo creo que nos estuvieron siguiendo gente inteligente, intelecta, y aquí hemos hablado de dos conceptos, nos profundicemos bastante el concepto que es social y lo moral. En cuanto a la enfermedad que se está registrando, es muy importante en este caso ver quién conoce lo que son las normas sociales y quién conoce lo que es las normas espirituales, porque es muy importante. Lo que se están dando aquí del cuarentena que se llama, no es imposición, no es una imposición, es una orientación, es una orientación. Mira, hay un sabio que dijo, hablando de la ley moral, él dijo una cosa, dijo que lo que es bueno para todos. En su
desarrollo. Decía que lo que es bueno para todos. Sepamos mirar lo que es bueno, lo que es saludable, lo que produce bien para nuestras vidas. Por ejemplo, esta situación es ajena a la voluntad de nadie. Es importante. Además de que alguien le diga que quédase en casa, lo que saben manejar, lo que es las estrategias, las medidas de prevenciones, cada uno optará por no andar. No andar. Es importante, yo aconsejo que no lo tomemos como una imposición, no lo tomemos como ley, sino más bien tengamos que un concepto que favorece, porque no es una situación que concierne solamente a nosotros, es algo general, algo genérico. Quien sabe obedecer cuando alguien le manda, es importante que obedezca a eso, porque se refiere a uno mismo. Estamos escuchando y yo creo que eso es de muchísima bendición recibir esas orientaciones a través de nuestro reverendo pastor. Y me gustaría, creo que también la audiencia estaría también de acuerdo que el pastor nos pudiera decir si hay una diferencia entre la ley de Dios y la ley humana. ¿Habría alguna diferencia allá? ¿O tendríamos que basarnos solamente en lo que es la ley de Dios y abandonando lo que es la ley humana? La diferencia la podemos marcar desde los conceptos que hemos dado. Si nos acordamos bien, estamos dando los conceptos de lo que concierne al término social. Hemos dicho que la ley social, su propósito es mantener libre de corrupción, libre de elección, libre de decisión, libre de disolución. Y esa ley social, cuando miramos, tiene efecto moral, pero si lo miramos bien, va dirigida a las familias. Va dirigida a las familias. El cuidado de las personas para vivir de acuerdo a los establecidos. Y cuando miramos a la ley moral, la moral de Dios, que hemos definido, el apartado moral, que hemos dicho aquí, el apartado moral que sensibiliza, habla a la conciencia, mientras la ley social presenta los elementos que mañana le van a aplaudir y mañana le va a condenar. Presenta los elementos de la supervivencia, cómo convivir en la sociedad, cómo respetar lo que se establezca. Pero la ley moral va dirigida a la conciencia, sensibiliza la conciencia en cuanto a la conducta de pecado. En cuanto a la conducta de pecado. Aunque siempre encontramos que entre lo social, dentro aparecen a unos elementos morales. Claro. Lo mismo, en lo moral aparecen elementos sociales. Porque cuando chequeamos los 10 mandamientos, vamos a encontrar que hay parte de esos mandamientos que se reconoce en la legislación social. Pero en los otros elementos no. Los otros elementos que no son incluidos son lo que llamamos la atención. Mira, si tuviera yo que dar a un consejo, casi ya vamos yendo en la conclusión de todo, yo aconsejaría a los jueces, a los abogados, usar la Biblia como una asignatura de más en lo que concierne en lo que concierne al derecho.
que incluyan la Biblia como una asignatura de más en el derecho. De tal manera como lee esos tomos, repase también la Biblia. De hacerlo así, encontrarían que muchos de los temas que les están dando están insertados dentro de la ley de Dios. Porque la ley que estableció Dios aquí es completa, está completa. Pues mucho que aprender hoy y vamos a aprovechar a nuestro reverendo pastor José Mariano. ¿Hay alguna ventaja y desventaja de la ley? Algunos, bueno, podría mencionar 2, 3 ventajas por cumplir y algunas desventajas por incumplir. No sé si podría la audiencia también. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la ley? Las ventajas de la ley es que quien cumple y obedece la ley es aplaudida. Es aplaudida por los demás y proporciona alegría para la conciencia y para la vida de él. Quien obedece, quien actúa en la obediencia a la ley, recibe aplauso, recibe la alegría. Anda con libertad, tiene una conciencia limpia. O sea, la obediencia a la ley transmite alegría y felicidad, que uno anda sin temor. Pero el incumplimiento a la ley nos da vergüenza. Quien incumple la ley es una persona avergonzada, porque él cree que en cualquier lado se le van a señalar, van a decir lo que él hizo, o alguien vendrá y dirá que mira, te vi haciendo tal cosa. Vergüenza para el incumplimiento, alegría y felicidad para el obediente. Entonces, más o menos, esta sería la diferencia que marcaría relación a eso. La sociedad hoy en día está con una moral quizás débil para usted o fuerte, pero nosotros desde este plató queremos aprovechar la oportunidad del reverendo pastor para una oración eficaz a estas personas que realmente el bajo estima, baja moral de todo lo que acontece hoy ha tenido que ser una provocación a que esas personas no tengan certeza o esperanza que saldremos de estas. Por eso vamos a orar por todos aquellos que realmente están siguiendo, los que no, por de momento, no tienen los medios para seguirnos, pero creemos que en cualquier rincón del mundo nos encuentre cualquiera de ellos, van a recibir esta necesidad de conocer quién es el autor del alimento de la moral, que es Dios Todopoderoso. Llegar a Él con un corazón sincero, un corazón contrito, humillado, recibir su gracia y poder vivir, como ha dicho el reverendo pastor, libres, sin miedo, alegres en esta vida, pase lo que pase. Vamos a dejar ese espacio. Amén. Es importante lo que concierne a la oración. Ya sabemos que la oración es de suma importancia en la vida del hombre. Como estábamos hablando en lo que concierne a la moralidad, a la sociedad, ya sabemos que aquel que no logró adquirir conocimiento de formación, sepa lo que se llama sentido común, es Dios. Porque el sentido común es Dios. Porque solo Dios puede enfocar los conceptos para entender y ver las cosas de la manera que las ve Él. Por eso vale la pena acudir a Él, quien no tiene formación, quien no tiene capacidad. Y al que tiene formación, sepa que puede tener más confiando en Dios, depositar la confianza en Dios. Dios es el primer juez y el juez justo, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Es el que implantó lo que llamamos justicia. ¿Qué es lo que te falta? Ahí tienes al Señor, acude a Él en clamor y en oración. La oración importante, lo que vamos a hacer y estamos haciendo aquí es mucho, pero tú puedes hacer más, reconociendo que tú necesitas a un Dios,
Jesús es el abogado de todos aquellos que en tu caso, tus andaduras, le has causado a usted grandes penas. De tal manera que cuando tú piensas, dice, todo lo que yo hice, yo no creo que Dios me va a ver. Todo lo que yo he hecho, si salgo en la calle, los militares me van a detectar. Si esta es su condición, yo le invito a acercarse a un abogado que no te va a cobrar nada. Jesucristo, Él quiere ser tu abogado defensor, quien va a defender tu causa. Por eso estamos orando. Ya comencemos a orar, porque son palabras de aliento, palabras que dan solución. Así que oramos por esas vidas, esas personas que de tal se encuentran de una manera desordenada en lo que es espiritual y en lo secular, social. Andan desordenadamente, no tienen orientación. Padre, ayúdales. Tú les conoces a esa gente con sus nombres. Todo lo que sucede en la vida del hombre, sobre todo, siempre estás pendiente. Conoces la andadura de aquellos, y tú sabes lo que le falta. Te lo presentamos en esta hora, en esta tarde. Aquellos que están escapando de la ley social por sus faltas, por sus errores, por sus implicaciones, ayúdale. Aquellos que andan sin esperanza, todo lo que fue su andadura espiritual, no creen que pueden ser salvos. Dele una oportunidad. Tú necesitas de Dios y Él te ve y te conoce y espera que usted dé un paso hacia adelante. Tu vida puede marcar un antes y un después en esta tarde. Y decide entregar tu vida a Cristo, aceptarle, el juez justo, el que aperturó las leyes. Él va a sacar un veredicto a tu favor. Él dictará una sentencia que no te condena, sino una sentencia que te da libertad y salvación. Dios le creyó para que seas libre. Puedes ser libre hoy y decide entregar tu vida a Cristo. Amén. Amén. A toda la audiencia que nos ha seguido, agradecemos su presencia, agradecemos su tiempo, agradecemos también las preguntas que ha enviado en este plató. Que Dios les siga bendiciendo, siga alimentándose de la palabra de Dios, porque estamos en tiempos de prueba y tiempos de afirmarnos más en sus caminos. Vamos a seguir con ustedes este domingo con la escuela dominical. Este sábado tenemos en la parte radial Camino a la Salvación como el programa general. No se pierdan ningún alimento, porque cualquier alimento que trae el Señor tiene su vitamina específica para el cuerpo y para el alma. Por eso le pedimos a toda la audiencia que siga sintonizando la radio, siga en las redes sociales, en Facebook. Tenemos también ahí en YouTube todos los videos grabados, pueden encontrarlo en YouTube. Que Dios les bendiga y estaremos en el próximo programa. Que Dios le bendiga mucho, pastor, por todo lo que ha compartido. Dios le bendiga a ustedes y valore el Señor y este trabajo, esa labor que están haciendo, está dando resultados y como es comienzo, esperamos que ustedes también estén allá pendientes cada momento que se comunica para emitir el programa, sepa que encontrarás buena razón. La salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial presenta su programa. Camino a la salvación. Camino a la salvación. Estamos ubicados detrás del Hotel Tropicana, calle África.